acompaño. Perdónenme que me perdí y ya iba para donde no era. Primera del libro de Samuel, capítulo 3. Les leo en la versión Reina Valera. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel, durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que le he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Amén. Bueno, ahí vamos a ponerle en contexto. Me gusta siempre ponerles en contexto de lo que significa esta palabra. El contexto histórico es que estaban en la época de los jueces. Recuerdan que el pueblo de Israel pasa a la tierra prometida y luego empezaron a tener jueces que los gobernaran. Hasta ese momento Elí hacía la voz de juez en medio de todo Israel, pero estaban en Silo. Y les voy a aclarar esto porque vemos que vamos a hablar de una casa. Samuel estaba en la casa de Jehová en Silo. Silo fue la primera ciudad religiosa donde se hacían cultos religiosos. Fue la primera ciudad sagrada antes de Jerusalén. Ahí estaba el arca. Cuando Josué va y pasa la tierra prometida, Silo era un lugar alto, y entonces ahí reposaron, y desde ahí empezaron a repartir las tierras prometidas, y ahí se quedaron un tiempo. Ahí se estableció en la casa de Dios, y ahí estaba el templo. Ahí es donde Ana, la mamá de Samuel, va a orar y le pide a Dios un hijo, y nace Samuel. Ahí en esa misma casa, Samuel fue donde fue dejado por su madre para crecer en la casa de Dios. Y en ese contexto histórico, también iban 3 veces al año a adorar ahí. Todavía no estaba Jerusalén como la capital espiritual de Israel. Pero la característica principal de ese tiempo era que todo el mundo hacía lo que bien le parecía.
Así termina el libro justo anterior del primer libro de Samuel. Y por tanto, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dios no hablaba. Dios no había nada. La gente no podía entender si era Dios, si no era Dios, qué hacer, qué no hacer. Y cuando no hay un referente de qué hacer sagrado, hay que salir a hacer cualquier cosa. Hay que empezar a resolver y hacer, porque nosotros siempre tenemos que decidir, ¿verdad? En ese momento, como les decía, no había palabra, no había visión. ¿Por qué? Porque el Señor hoy quiere traernos este tema, porque Dios quiere hablarnos. Dios habla, como nos lo decían a través de la adoración. Dios no se ha callado, Dios sigue hablando. Dios quiere que su iglesia tenga discernimiento de la voz de Dios, porque la voz de Dios es lo que es la voluntad suya sobre nuestras vidas. Es lo que se ejecuta, es a lo que fuimos llamados. Para eso fuimos redimidos, fuimos perdonados. La sangre de Cristo fue suficiente en la cruz del Calvario para nosotros ser hijos y poder estar cerca del Padre, escuchar su voz y que el reino de Dios vaya creciendo día tras día. Jesús nos dio el mayor ejemplo y hoy en día la iglesia ha perdido la voz, y con la voz de Dios el poder y la autoridad. Hoy en día, si es bien que la moral debe estar en nuestras vidas, eso es el piso sobre el cual nosotros debemos seguir creciendo. Está bien que nosotros estamos llamados a ser buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores, a tener un buen comportamiento, a estar sanos íntegramente. Pero más allá de eso, nosotros fuimos llamados para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Y para eso necesitamos escuchar su voz. Necesitamos tener visión, entender lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor está hablando. Si nosotros le quitamos el poder al Señor Jesús, solo nos queda como un hombre que predicaba bonito y que era un hombre buena gente. Si nosotros le quitamos a Jesús lo que el Padre le decía, Jesús solamente queda en eso, un buen hombre, con buena moral, con una palabra buena, pero nada más allá, sin la evidencia del poder que actuó en él y que es el mismo que está actuando en cada uno de nosotros. Por eso el Señor hoy nos va a decir cómo escuchar la voz de Dios. Y para ello vamos a hablar en 3 temas fundamentales. Y número 1 es la honra. La honra. Vamos a ir al primer libro de Samuel, versículo 12. Primer libro de Samuel 2:12. Tengo un error, 2:12. Los hijos de Elí dice que eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Esa era la descripción de los sacerdotes de ese tiempo. Hombres impíos. ¿Saben qué significa hombre impío? Impío es sin piedad, pero impío era un hombre que no conoce del Señor, que no tiene la devoción al Señor. Es decir, eran hombres que no tenían valores, principios, no respetaban al Señor. ¿Saben lo que hacían estos sacerdotes? Cuando llegaba el momento de la ofrenda, tomaban para él lo que no les pertenecía. Se acostaban con las mujeres del templo, con la que querían. Lo que querían hacer ellos lo hacían, pero servían en el templo. Eran los sacerdotes de ese momento. Pero su vida, el primer peldaño, la moral, no lo estaban. ¿Saben por qué? Porque no respetaban al Señor. La característica primordial dice en el versículo 17 y 18 que era tan grande el pecado de ellos delante de Jehová que los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, menospreciaban lo que para nosotros representa el servicio. Y hoy voy a hablar a 2 clases de personas: aquellos que no le conocen, aquellos que le servimos. Porque estos hombres le estaban sirviendo al Señor, pero ellos menospreciaban las ofrendas del Señor.
Y dice que, pero que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, es decir, en santidad. Los tres servían en la misma casa, pero solo uno ministraba al Señor. Miren lo impresionante, solo uno ministraba al Señor. Y es que el menosprecio lleva al irrespeto, lo que se traduce en desobediencia y rebeldía. Si yo menosprecio algo, yo no lo voy a tener por importante. Y ahorita les explico qué significa la honra. Voy a empezar a decirle qué es el menosprecio. Y es no tener valor o no tener aprecio. Restarle el valor que corresponde a algo. Eso es menospreciar. No le importaba absolutamente nada a los hijos de Elí. Y para explicar la honra, vamos a estar referenciando a los hijos de Elí, que se llamaban Ofni y Finés, y a Samuel, ¿vale? Entonces hablemos de los hijos de Elí. Eran hombres impíos, no respetaban al Señor, no tenían valores, no les importaba absolutamente nada, pero servían. Y su vida no era recta. ¿Y saben qué pasa? Cuando nuestra vida no es recta, nada de lo que nosotros hacemos es recto. Nada. Porque está viciado con lo que hay dentro de nosotros. Como les decía, ambos servían, solo ministraba Samuel. ¿El servicio es afectado o es influenciado por lo que nosotros somos? A Dios no le impresionan los sacrificios y las ofrendas, sino el que sirve. A Dios no le impresionan las palabras de la oración. A Dios le interesa el que ora. Por eso nos lleva al arrepentimiento, a la cruz, para que nosotros podamos estar limpios delante de Él. No se trata de lo externo, siempre se va a tratar de la obra interna que el Señor quiere hacer en alguien. Una persona que menosprecia al Señor en el servicio se nota en todo, en la diligencia con que se hacen las cosas, ¿saben? De hecho, permítanme hablarles, se me olvidó decirles, permítanle hablarles de tú y de explicarles como si les estuviera hablando, no queriéndome yo salir, porque este no es un mensaje que yo le dije, Señor, necesito predicar el domingo, o tú me pusiste a predicar el domingo, dame una palabra para explicárselas. Esta es una palabra que en algunos ha sido rema en mi vida, en otros Dios me ha hablado. Y fíjate que en este caso, hasta en la puntualidad se nota. Yo últimamente no estaba viniendo ni siquiera a los servicios, no a servir, al servicio, puntualmente. Porque unos minutos más, menos, ¿qué tiene? Pero resulta que yo menosprecio al Señor cuando yo no lo hago y vengo puntual. Hasta en eso se nota. ¿Por qué yo tengo que esperar al Señor aquí por mí? ¿Quién soy yo? La Biblia dice que desde donde nace el sol, hoy domingo, hasta donde está el ocaso, porque en Europa ya está anocheciendo, hoy hacen servicio al Señor. ¿Y saben qué? ¿Qué hace que yo venga 10 minutos, 15 minutos? Primero me importe absolutamente muchísimas cosas y termino menospreciando al Señor. Se nota en la sujeción, se nota en el cuidado de lo que Dios nos ha encomendado, porque dentro de sí, ahí está el respeto al Señor. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser influenciado por la honra al Señor. Una persona que honra al Señor sabe que debe involucrarlo en cada decisión de su vida. En cada decisión de su vida. Tenga quien lo inspire o no tenga quien lo inspire. Samuel no hubo nadie que le inspirara. El sacerdote Elí no estorbaba a sus hijos. La Biblia describe que en ese momento estaba quedando como ciego. La Biblia describe que era pesado. Miren qué impresionante, no dice gordo, era pesado. Y él no tenía revelación de Dios. ¿Se acuerdan que cuando llegó Ana le dice, deja de estar borracha? Y Ana le dice, Señor, yo no estoy borracha. Yo estoy aquí orándole al Señor. Era un hombre que no tenía discernimiento. Los hijos de Elí tampoco, no había quien le inspirara, pero el Señor era su inspiración. Cada decisión que nosotros tomemos, tiene que honrar al Señor.
Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, miren lo que dice. Y vamos a explicar qué es la honra. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho, estas palabras se las dijo a través de un profeta a Elí, antes que se lo dijera a Samuel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque miren esta expresión que no la dice nadie más sino Dios. Estas son palabras de Dios. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Impresionante. Yo honraré a los que me honran. Nosotros generalmente decimos Dios honra. Dios, cuando habla de esto, dice: yo honraré al que me honra. Si ustedes notan, hay un presente para nosotros. Yo decido honrarlo hoy y voy a ver después la recompensa y la honra. Pero les voy a explicar qué es la honra. El significado y el origen de la palabra honra viene de la misma de gloria, que significa peso. Hay dos connotaciones para honra: peso. Por eso es que tú dices: ¿cuánto pesa en mí? O cuánto me importa, o cuánto valoro. Ese es el peso que se le da a la honra. Yo le doy peso a la opinión de Tatiana, entonces a mí me importa, yo lo respeto, yo la honro. Eso es uno de los significados de honra. Y la otra, el significado de honra, es el buen nombre, es la buena fama, goza de honra esa persona, ¿verdad? Deshonra es lo contrario: mala fama, desprestigio. Eso es la honra. Entonces empezaron a pasarle muchas cosas a Ofni y a Finés, y en muchas cosas en Israel, donde Dios quería llamarle la atención para que ellos vieran a Dios y poder poner su atención en Él y honrarlo, pero no lo hicieron. Una tras otra ellos hacían lo que les parecía. ¿Y saben qué? Así mismo ha pasado en nosotros. Muchas puertas se han cerrado, han pasado muchas cosas para que nosotros nos volquemos a escuchar la voz de Dios, y a veces no lo hacemos. Hablábamos con alguien que decía, pero de alguien que no buscaba del Señor y que le costaba, decía: no, pero es que lo normal, lo lógico es que cuando uno tenga problemas busque al Señor. A veces no es lo lógico, porque si yo no lo honro, si yo no lo aprecio, si yo no tengo por importante, yo no lo voy a poner en práctica. Yo no lo voy a poner en práctica. Yo no voy a poder hacerlo. ¿Quién me presta un lapicero? No, algo aquí, algo acá. Yo lo tengo acá. Mire, los principios del Señor son como estos. Me gusta poner siempre este ejemplo el principio o la ley de la gravedad, ¿verdad? Todo lo que sube, ¿qué hace? Baja. Así son los principios de Dios. Todo lo que Él dice se cumple. Por eso es que hay que tenerlo por importante. Porque cuando yo digo, eso es, si Dios lo dijo, yo lo voy a hacer, eso se va a cumplir. Entonces, vamos a suponer que esta nave dice: ay no, yo no creo, voy a echar esto para arriba, ¿verdad? Y la nave de acá dice: ay no, yo creo que eso no baja. ¿Qué hizo? La nave de acá dice: a mí no me parece. ¿Qué hizo? Bajó. Yo no sabía. ¿Qué hizo? Bajó. Ustedes saben que es como cuando uno le ponen un parte, uno va y le dice: no, ya no pueden transitar las motos por aquí. Anda, pero yo no sabía. ¿Qué te dice el de tránsito? Tienes tu parte. No, pero es que yo no sabía. Es verdad que puedes que tú no lo sabías, pero está ahí. Así son los principios del Señor. Créalo, me parece, no me parece, a mí no me importa, lo que sea, se va a cumplir. Si Dios lo dice, se va a cumplir. Por eso es que dice: hónrame.
Necesito hablarte y escuchar, porque lo que tú estás haciendo es lo que a ti te parece, pero eso te está trayendo vergüenza, eso te está trayendo deshonra, porque la honra tiene que ver con obediencia, pero el pecado tiene que ver y la deshonra tiene que ver con pecado y con desobediencia. Miren lo que termina diciendo en el versículo 31. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. ¿Eso qué es? Deshonra, vergüenza, angustia, dolor, problemas. ¿Saben de dónde viene? De la deshonra. De la deshonra. El pecado trae vergüenza porque te destruye y mancha tu reputación. Pero la honra trae bendición, buen nombre, porque Dios va a recompensar la obediencia a lo que Él ha dicho que tú hagas. El ejemplo más claro está en Deuteronomio 28. No voy a detenerme a leerlo, no voy a detenerme, pero solamente les voy a decir el inicio. Dice el versículo 1: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Eso es honra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Serás bendito en el campo, en la ciudad. Te va a ir bien. Dios te honrará. Pero dice más adelante, 15: pero acontecerá que si tú no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Deshonra. Maldito serás en la ciudad, en el campo, en la canasta de amasar, el fruto de tu vientre. Todo es vergüenza. Cuando a uno le viene una calamidad, un problema, una tragedia, eso es una vergüenza, eso es deshonra para nuestras vidas. La deshonra no permite que Dios tampoco haga nada, haga milagros en tu vida. Miren lo que dice Marcos 6, del 1 al 6. Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. Dice que Jesús salió y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos oyéndole se admiraban, es decir, venían a culto, oían y decían: ¿de dónde tiene él estas cosas? Miren el menosprecio. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y los milagros que por sus manos son hechos. ¿No es ese el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es decir, Jesús haciendo milagros, decían: ¿quién es este, el carpintero? O sea, ustedes le están creyendo a él. Ustedes creen que él los va a sanar y todo. Palabras más, palabras menos, lindos. Ustedes no ven quién es él. Lo estaban menospreciando. Pero Jesús dijo, palabras de Jesús: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. No hizo ningún milagro por la deshonra. Porque si no creen que él podía hacerlo, no les iba a llegar. ¿Saben? Así de sencillo. Ahora, ¿cómo puedo yo honrar al Señor? ¿Cómo empiezo? Número 1, tienes que apreciar estar con Dios en oración. Hay que valorar esos momentos de oración. Es indiscutible, solamente en el secreto tú puedes escuchar la voz de Dios.
Hay personas que dicen, no, yo no oro, pero todo el día me la paso orando y teniendo comunión con Dios. Créeme que es imposible sostener una comunión con alguien con quien tú no has hablado antes. De hecho, los que mantienen una comunión con Dios diaria saben que esa comunión viene de lo que el Señor dijo en el secreto. Cuando el Señor en el secreto le dice algo y se presenta en el momento, Señor, en el día a día, Señor, esto no es lo que tú me dijiste. Señor, aunque yo vea esto, yo creo que tú me enseñaste. Señor, tu palabra dice. Hay que valorar y hay que honrar la oración, porque es imposible sostener una vida sin escuchar la voz de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El mes pasado mi sobrinita enfermó, estaba en la clínica y fui a cuidarla por un momento. Y hablando, le dije, vamos a orar. Y ella se me escondió la Biblia para no orar, porque ella quería comer chuchería en ese momento. Y entonces yo le dije, bueno, escóndeme la Biblia, pero yo me sé algunos versículos. No te preocupes, que eso no va a ser el limitante. Entonces le dije, bueno, pero tengo hambre, tía, porque está en la edad del próximo al desarrollo, donde eso todo a toda hora es alimentación, las mamás lo saben. Bueno, ¿y saben qué pasó? Yo le dije, hija, no solo de pan vivirá el hombre, dice la Biblia, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y empecé a explicarle. Al día siguiente cumplía la mamá y le acababan de hacer una muestra que iba a demorar, acababa de decir la médico, 3 días ahí en la clínica. Y yo le dije, mi amor, tú no sabes si Dios dice que tú mañana sales, tú sales. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al día siguiente llegó la pediatra y dio orden de salida, donde ya todo se había hecho para que mi hermana no festejara su cumpleaños. No le iba a festejar, sino la torta, no celebráramos el cumpleaños juntos o no estuviera, sino que ella estuviese en la clínica con la niña. No solo de pan vive el hombre. Toda nuestra vida es sustentada por la voz de Dios. Y si nosotros no hacemos aprecio, no escuchamos la voz de Dios, ¿qué es lo que estamos poniendo en práctica en nuestras vidas? Cosas que nos están metiendo en problemas, en deshonra y en vergüenza. Me aterra también que Jesús en Lucas 18, antes de Lucas 18, yo les voy a comentar algo. Jesús, el mayor ejemplo de nosotros es el Señor Jesús, y el Señor Jesús siempre buscaba estar con el Padre. ¿Saben qué hace? Él siempre honraba esos momentos. Uno cuando lee el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que entre un milagro y un día agitado de trabajo, venía otro día agitado de trabajo del Señor, y el Señor Jesús no decía, ay Padre, tú sabes que yo estoy cansado, Padre. Padre, tú sabes, yo estaba trabajando para ti, Señor. Tú conoces mi corazón. Mañana oro, más tarde. No. La Biblia dice que a veces estaba y se retiraba a orar. Y entre un lapso de que terminó de enseñar, predicar y fue a otro, aprovechaba para estar tiempo con el Padre. Cuando él necesitó tomar la decisión de los 12 discípulos, ¿saben qué hizo? ¿Recuerdan qué hizo? Pasó toda la noche orando. Toda la noche orando. Si tú has tenido una situación difícil, ¿te la has pasado alguna vez toda una noche entera orando? Ustedes saben que cuando uno tiene problemas no quiere ni que la noche se hace larga. A veces no quiere ni que amanezca, pero amanece. Yo creo que cuando uno tiene que enfrentar una cosa difícil, a veces lo que uno menos quiere es que amanezca. Pero amanece. Porque hay que salir a enfrentarlo. ¿Cómo salimos a enfrentarlo? Hubo también un momento, una situación que pasé en estos meses, que, bueno, no les voy a contar la historia exacta. Mi hermano se echará a reír, pero pasó. Y llega y dice, ¿qué vamos a hacer? Y mi hermana me dijo, haz esto, algo cotidiano. Haz esto.
Yo dije, listo. Pero la cuestión creció y ya empezó a ver que mi vida ya no iba a ser la misma. Y yo, ¿qué pasó? Ya me limitaba para muchas cosas. Y yo dije, no, yo voy a vigilar. Yo voy a vigilar y ¿para qué voy a amanecer al día siguiente si yo misma no tengo una solución? Yo no tengo una solución. Si Dios no me ayuda, si Dios no me dice, tengo que hacer algo. Y en vez de dormir, vigilé. Y esa noche, después dormí y soñé. Y el Señor me mostró cuál era la raíz, porque yo le dije, Señor, dime qué tengo que hacer. ¿Soy yo? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que por qué? No por qué de malo, sino, Señor, ¿por qué? Porque cuando uno le pregunta al Señor, a veces el Señor te responde, ven, vuelve a mí, perdona, haz esto. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué pasa? Y vuelvo y repito, no es qué pasa, sino qué pasa, mire, queriéndome ver a mí. Y tuve un sueño. Luego que tuve el sueño, alguien que tenía que ver con resolver ese problema dijo lo que yo había soñado. Era lo mismo, Dios hablando, y ya yo estuve tranquila de cómo se iba a resolver todas las cosas. ¿Sí ven? Dios siempre habla. Siempre Dios está dispuesto para hablar. Ahora, el Señor Jesús en Lucas 18, ahora sí, Él quiere que nosotros le honremos de tal manera que nosotros le creamos, porque es que si no tenemos por importante, no creemos, y si no creemos, no obedecemos. Yo no se lo voy a leer todo, pero cuando habla de la parábola de la viuda y del juez injusto, hubo una mujer que tenía un problema y decía, voy donde el juez injusto, resuélveme el problema. Y el hombre decía, esta mujer, bueno, algún día, dijo esa mujer, este hombre me va a resolver. Y fue así. Resulta que le resolvió. Y miren las palabras del Señor Jesús. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, Dios dice, yo estoy dispuesto a hablarles. Yo estoy dispuesto a responderles. Yo estoy dispuesto a hacer todas las cosas. Pero ¿hay alguien que cree en lo que yo digo? ¿Hay alguien que me cree? Yo encontraré a alguien que sí está pendiente de lo que yo estoy por hablar. Eso es honra o menosprecio. La actitud que nosotros tengamos ahí. Porque el Señor nunca tarda en responder. No hay tal cosa como que yo le he clamado al Señor y yo no sé, como que el Señor no me oye, no quiere nada conmigo. El Señor habla de muchas maneras, de miles de formas, pero el Señor siempre habla. Y no es algo de nosotros, es Él el que inicia todo, porque es por su amor, como a Samuel. Él llamó a Samuel. Él fue quien llamó a Samuel. No fue Samuel que estaba detrás, Señor, 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 como a veces nosotros queremos estar detrás. Fue el mismo Señor que le dijo Samuel, en una voz tranquila. No fue Samuel, 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 Samuel. Así como quiero poner esa voz estrambótica. Samuel, y uno con eso uno dice o es Dios o el diablo, la verdad. Si la voz es tranquila, pero tranquila, uno dice Dios. Pero no faltará que diga, ¿qué pasó? Porque era primera vez. Pero no fue así. Él pensó que era Elí, es decir, que no había Samuel, Samuel. Como nosotros a veces creemos que Dios nos hable, que tiene que ser la espectacularidad. Miren, aquí está mucho de lo que nosotros, todo lo que necesitamos saber, porque dice que toda la palabra de Dios es útil para todo lo que necesitamos, para toda buena obra. Muchos de nuestros problemas nacen cuando ignoramos la voz de Dios contenida aquí. Podemos decirle, Espíritu Santo, dime, pero si el Espíritu Santo nunca va a hablar distinto a lo que está acá, tiene que encontrar un asidero en lo que hay acá. Y si yo no escucho la voz de Dios, ni aquí, ni me intereso por leerla,
ni me intereso por aprender de ella, sino que simplemente, Señor, tengo un problema, Lucas 2, ay, me sentí bien. Cierro otra vez la Biblia. Eso es menosprecio. Eso es menosprecio. No es que voy a consultar allá a ver qué me dicen. Aquí está. Todo lo que necesitamos, la palabra es útil, es suficiente. Ella tiene eso, que es suficiente. No, ¿saben qué es lo único que no es que se le añada? Lo único con el cual Dios trabaja en conjunto con la palabra, el Espíritu Santo y la palabra. Jesús está a la diestra del Padre, pero lo único que tenemos es el Espíritu Santo y la palabra. Y la voz viene a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado y las da a conocer a través del Espíritu Santo. No es un fetiche, me estoy deteniendo, pero quiero decirles, en Juan 5:30, no le voy allá, pero léanlo en su casa, dice, yo no quiero hacer nada, yo no hago nada por mí mismo, dice el Señor Jesús, sino que hago la voluntad de mi Padre. Todos estos versículos los habíamos estudiado en los grupos de nutrición. ¿Y saben qué? El Señor Jesús decía, miren, yo no resuelvo la vida, mi vida, por mí mismo. Porque yo sé que separado de Dios yo no puedo hacer nada. Pero yo no resuelvo la vida conforme a mis pensamientos, a lo que yo quiero, a lo que me dicen. Yo no resuelvo la vida así. Yo busco hacer la voluntad del Padre, porque mi comida es hacer la voluntad del Padre. Es decir, lo que más le importaba era eso, la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Amamos más otras cosas. Es mucho más fácil no venir a un servicio por ir a verse un partido de fútbol, un programa de televisión, lavar. Miren el menosprecio y el aprecio a lo que uno le pone. Lavar los domingos. Hay tantas cosas a las cuales uno le da más importancia y no a la presencia de Dios. Pero hay algo que también Dios quiere, y es que nosotros sepamos que toda nuestra vida debemos resolverla primero con la voz de Dios. De ahí nacen los problemas. Los problemas nacen de no escuchar su voz. Y cuando Deuteronomio se me olvidó decirle, escuchar la voz de Dios no es solamente oírla. ¿Saben? Cuando el rey David decía, Señor, escucha mi oración, no decía, Señor, óyela, que con que tú la oigas ya yo me siento tranquilo. No. En el hebreo, escuchar es responder adecuadamente, traer una respuesta. Cuando se utiliza a veces la palabra escuchar. Por eso es que el rey David decía, Señor, escucha mi oración, es decir, respóndeme. Eso era lo que quería decir en ese momento. Entonces, cuando Dios dice, cuando nosotros no solamente escuchamos la voz de Dios, sino cuando la ponemos por obra, es cuando Dios honra. Porque Dios lo que honra es la obediencia a su palabra y a su voz. Amén. Segunda característica, fiel. La primera, ¿cuál era? Honra. La segunda es fiel. Y aquí vamos a seguir viendo a los hijos de Elí y a Samuel. Miren lo que dice el versículo 35. Ya me fui de ahí, vuelvo a primer libro de Samuel. Versículo 35. Capítulo 2, 35. Dice el Señor que cuando iba a sacar a Ofni y a Finés, dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Hace referencia que Dios habla ¿a quién? A los fieles. Dios habla a los fieles. ¿Sabe qué es fiel? La fidelidad está enmarcada en una relación, es bidireccional. Por ejemplo, ¿saben de dónde también viene el origen de la palabra fiel? Cuando uno tiene una original y tiene una copia, es fiel, copia de la original. Pero también habla de fidelidad, confianza. Tiene que haber, Dios le habla a los fieles y dice, me suscitaré. Es decir, yo voy a levantar a alguien que está dormido.
que era Samuel. Y no solamente físicamente, sino que él no había escuchado la voz de Dios nunca. Entonces dice, yo voy a activar en él algo, y es el poder mío en su vida. Este hombre me era fiel porque ministraba cuando hacía la voluntad de Dios, cuando nadie lo veía. Es decir, él apreciaba al Señor cuando tenía que servir, era fiel, hacía las cosas como debía hacer. Dice que a él le tocaba abrir las puertas del templo, las abría. A él le correspondía estar ahí, hacer caso a lo que decía Elí, lo hacía. Entonces Dios dijo, como este hombre es fiel, yo ahora voy a confiarle mis secretos, yo ahora voy a confiarle lo que yo diga. Y empezó entonces a ser levantado como un profeta, escuchaba la voz de Dios. Y dice la Biblia que las palabras de Samuel, ninguna de las palabras de Samuel cayó a tierra. Es decir, que todo lo que Samuel decía de parte de Dios se cumplía. Eso es lo que el Señor quiere, el poder de Dios sobre nuestras vidas. No solamente que seamos servidores, no solamente que seamos buena gente, moralmente bien, que tengamos autoridad y poder sobre las cosas espirituales, porque es la única forma en que el reino de Dios va extendiéndose cada día más en mi vida, en mi familia y en lo que está alrededor. Ahora, una persona que es fiel es confiable, y Dios solo confía lo que está en su corazón a alguien que sabe que le va a obedecer. ¿Qué sentido tiene que yo te mande a hacer algo y tú no lo hagas, y vuelve y te mande y no lo hagas? ¿Qué voy a hacer yo? Oh, Dianita, qué pena, me dirijo acá y busco a Isael. Ya yo voy a dejar de hablarle, ya no le voy a seguir pidiendo lo mismo. Yo voy a buscar a alguien que sea confiable, alguien que me pueda hacer caso. Dios es igual. Si tú no tienes, el servicio no te hace fiel, ¿sabes? El servicio, tú puedes ser fiel en el servicio, pero el servicio no te hace fiel. El venir a culto no te hace fiel. Las cosas religiosas no hacen fieles al hombre. ¿Saben lo que hace fiel a una persona? Ser como Jesús. Ser como Jesús. De nada sirve, aquí en esta iglesia pueden haber personas que sirven y servimos y no ser fieles. Porque cuando yo predico, yo no me hago como Jesús. Cuando yo soy buena gente y doy a los pobres, yo no me hago como Jesús. ¿Saben cómo me parezco yo a Jesús? Cuando yo hago la voluntad del Padre. Cuando yo perdono, si tengo que perdonar. Cuando me humillo, cuando me tenga que humillar delante de Dios. Cuando dejo a un lado todo lo que yo piense. Ahí sí me hago como Jesús. Porque Jesús, eso fue lo que hizo continuamente. Las demás cosas las pueden hacer otras personas también. ¿Cuántos ayudan a los pobres? Más que yo, más que tú. Pero no son fieles. No son fieles al verdadero, porque no se parecen a Jesús. Ofni y Finés no eran fieles. No ministraban al Señor. Impresionante. Podían servir ahí, pero no ministraban al Señor. Amén. Hebreos 3.1. Voy rapidito porque creo que voy quedada, guindada. Me falta una todavía. Hebreos 3.1 dice que, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguna, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sé fiel
no a esta casa a venir todos los servicios y estar a la hora que te digan. Ahí yo me estoy incluyendo, recuerden que una función en la iglesia no hace distinto a nadie. Ni el líder ni el pastor es más que nadie. A todos nos toca la misma carne y nos corresponde el mismo espíritu y la misma gracia para todas las cosas. Amén. Entonces, Él dice, de nada sirve que tú seas fiel si tú no eres fiel al que te constituyó. Pero nosotros somos llamados a ser fiel en la casa de Dios y fiel al que nos constituyó en nuestra vida diaria. Nosotros estamos llamados a eso. Amén. ¿Viste cómo todo empieza con un menosprecio o con un aprecio a las cosas de Dios? Pero hay un pero aquí que cambia la historia. Y es que antes que la lámpara se apagara, que representaba la presencia de Dios, antes que el tabernáculo se prostituyera totalmente, antes que el pecado nos domine más, antes que tú no sepas cómo manejar lo que estás viviendo, Dios te trajo hoy a ti aquí y te ha llamado como Samuel para decirte: yo te quiero hablar, yo quiero que tú escuches mi voz. Antes que todo esté perdido, se oye una voz en el templo que dice Samuel. Y miren lo que pasa, pasamos a la última palabra: siervo. Dios le habla a los siervos. Dios llamó a Samuel y él le respondió 3 veces. Y Elí le dice, Elí dijo: ya yo sé lo que le está pasando a Samuel. Dios lo está llamando. Así me pasó a mí un día, yo me imagino, ¿no? Así me pasó a mí un día. Ese es Dios. ¿Y saben lo que hizo Elí? Lo que muchas veces nosotros hablamos y nos lo explicaban claramente el domingo pasado. Samuel, cuando vuelvas a escuchar tu nombre, habla, que tu siervo oye. ¿Qué señor con los pantalones puestos como nosotros? ¿Cuántas veces Dios no le había hablado y él no escuchó? Él no le dijo a Dios así. Dice que no estorbaba a sus hijos. Mandó a hacer algo que él no hacía. Una recomendación que era válida, pero que él no hacía. ¿Y cuántas veces nosotros mandamos a orar a los demás? Ora. Ya oraste, ora. Empieza a orar por eso. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Saben? Y Dios le dice: ¿cuántas veces sabemos nosotros lo que Dios quiere que nosotros hagamos y nosotros no lo hacemos? Le decimos a otros sin remordimiento alguno: haz esto, lo que dice la palabra, y yo no lo hago. Pero la verdad aquí es que Samuel le dice: habla, que tu siervo oye. ¿Sabes qué es el siervo? Cuando tú siempre tienes esa disposición, ten la seguridad que Dios te va a hablar. Cuando Dios ve a un hombre dispuesto a obedecerle, Dios le habla. No cierra sus labios. Dios le habla. ¿Saben por qué a veces no le podemos escuchar? Porque sabe que no le vamos a hacer caso. Ahora, puedes preguntarte: ¿y dónde está Dios? Yo no veo a Dios, yo no veo que Dios me habla, yo no veo que Dios me dice. Ustedes no saben. Se me ocurre algo. ¿Me puedes prestar 2 sillas, porfa? Ustedes saben que a veces hay unas costumbres que nosotros ponemos y se vienen los dos de una vez. ¿Me hacen el favor? Aquí, así, frente a frente. Tú todavía no. Aquí al frente, pero tú no, porfa. Tú acá, porfa. Samuel, tú eres Samuel hoy. Y tú, Dios, te tocó la mejor parte. ¿Saben? ¿Cuántas veces nosotros ponemos una silla ahí para hablar con Dios a veces? ¿Cierto? A veces hay personas que ponen una silla para hablar con Dios. Entonces, a veces, Samuel, hazme el favor de poner tu silla allá, porfa, y sentarte. Estoy con teatro ahora, déjame si me sale, pero Dios aquí me lo está poniendo. Y si dice Samuel: Dios, no te oigo, ¿dónde estás? ¿Uno ve a Samuel diciendo eso? ¿No? Samuel: Dios, ¿qué pasa? No te oigo. Como si, ponte de pie, porfa, como si la silla de Dios estuviera vacía. Como si la silla de Dios estuviera vacía. Este es un drama aquí, en vivo y en directo. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde está? Pero Dios siempre ha estado ahí.
siempre ha estado ahí. Y la silla que ha estado vacía es la de nosotros. Es la de nosotros. Y él dice: Samuel, 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 Samuel. Miren, Dios es quien llama. La silla vacía era la que estábamos. El que se estaba preguntando: ¿dónde estás? Es Dios. ¿Dónde estás? Enredado en tantas cosas, en tu mente, en tus pensamientos. No sabes qué hacer, pero ni así me prestas atención. Gracias. Déjenme la silla ahí, porfa. Y muchas gracias y un aplauso para ellos. Gracias, Señor. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Dios preguntando: ¿dónde estás? Viendo televisión, en Instagram, dándole importancia más a la serie, dándole importancia más al fútbol, dándole importancia más a la calle, a los amigos, dándole importancia, dándole honra a todos, menos a Él. ¿Y saben qué? Y nuestra cabeza se empieza a llenar de todo lo que nosotros vemos, hablamos. Todo. Hay una característica de Jesús cuando oraba, decía: hablaba con Dios. Por eso le decían: enséñame a orar, porque se notaba que hablaba con Él. Samuel también se notaba que hablaba con Dios y la gente iba y lo buscaba. Pero aquí vamos a ver dos ejemplos en siervos: a David y a Saúl. Antes de eso, antes de ver a David y a Saúl, dice la Biblia en Amós 3 que Dios no hace nada sin decírselo antes a sus siervos, los profetas. Dios, pero ahí hay un principio: Dios no hace nada sin antes decirlo. Somos nosotros los que no escuchamos, pero Dios quiere hablarte. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Si yo no honro la presencia de Dios, yo no voy a escucharlo, no voy a estar en acuerdo con Él. No voy a estar en acuerdo con Él. Aunque venga a culto, haga todo, esté en todos los servicios y pare de contar. Porque no se trata de eso. Todo lo que ha pasado en tu vida es Dios llamándote para que vuelvas a Él y los hagas conforme a lo que dice, a lo que Él dice, porque sus planes para ti son de bien y no de mal. Dios quiere contarnos secretos. Eso se lo contó Dios. Dios le dijo: Samuel, no se lo dijo, ¿verdad? Samuel, yo voy a hacer esto con los hijos de Elí. Pero era un secreto porque ya se lo había dicho a Elí. Cuando él sale de ahí, de hablar con Dios, Elí dijo: Dios le habló. Y el hombre con los mismos pantalones puestos le preguntó: Samuel, yo me lo imagino, Samuel, ¿qué te dijo Dios? Porque escaseaba. Tú no sabes que hay gente que viene a consejería porque no escucha la voz de Dios y quiere resolver con la voz de otro. Y toda consejería sana se lleva a que escuche la voz de Dios, porque con todos es un trato personal con Dios. Hay cosas que no se resuelven en consejería ni en administración, se resuelven en la presencia de Dios. Amén. Y no estoy quitándole el peso a las consejerías. No le estoy quitando, todo lo contrario, nosotros estamos para ayudar en todos los aspectos. Pero si tú después de una consejería que te lleva a hacer la voluntad de Dios no la haces, vas a tener el mismo principio de deshonra sobre tu vida. Van a seguir los problemas y cada día más y más. ¿Saben por qué? Porque resulta que en esta historia empezó, ya como no le prestaban atención a Dios, empezó la guerra con los filisteos. Los filisteos dicen: yo tengo miedo de que la gente de Israel tiene a su Dios, y le tenían miedo. Imagínense, los enemigos le tenían miedo a Israel por el Dios que tenía. A veces nosotros le tenemos miedo al enemigo. Ay, ahí vi un espíritu. Y el espíritu nos tiene miedo a nosotros, al siervo, al fiel y al que honra a Dios. ¿Cierto? Dios, el enemigo nos tiene miedo. Nos tiene miedo. Porque sabe el Dios tan grande y poderoso que nosotros tenemos. Pero ahí estaba el arca, que el arca representaba la presencia de Dios. ¿Y saben qué pasó? Dijeron: vamos a la batalla, vamos, y qué gran idea, vamos a traer el arca. Y se llevaron el arca. ¿Y quién tenía el arca? Nada más y nada menos
¿Quién era? Ofni y Finés. Yo creo que esa película se llamaría Crónica de una muerte anunciada. Ofni y Finés. Tal era la preocupación que su papá se quedó aquí sentado, preocupado porque el arca estaba en manos de los hijos. Así lo dice la Biblia, estaba preocupado. ¿Y qué pasó? Perdieron. Y el arca no le funcionó. Porque cuando tú no eres siervo, no eres fiel, no honras a Dios, pero vas a orar, pero ayunas, pero quieres que te resuelva Dios algo, a los métodos que le funcionan a los fieles, a los que honran y a los siervos, entonces no te funciona. ¿Saben lo que pasó? El arca fue capturado. Se lo llevaron los filisteos. Ofni y Finés murieron como Dios lo dijo. Llegó un hombre desde allá de la guerra y dice la Biblia que el señor Elí estaba sentado, como era pesado, casi ciego. ¿Saben qué hizo? Cuando supo las noticias se cayó y se esnucó y también se murió. Resulta que hasta en la vida de Elí uno ve el ejemplo. Tú no sabes cuántas veces tuvo que hablarle seguramente Dios a Elí que no estuviera tan pesado, que dejara la boquita. Muchas veces. ¿Sabes cuántas enfermedades se nos vienen? A nosotros también por la mala alimentación, por el mal cuidado, por todas las cosas. Muchas. Pero nosotros desatendemos la voz de Dios. Pero ese era un paréntesis. Entonces se murió y uno de estos hombres tenía una mujer, la mujer embarazada. Era la época del parto de ella, los días, pero no el día del parto. ¿Y saben qué pasó? O sea, la mujer cuando escuchó se inclinó, le llegaron los dolores de parto y tuvo un hijo y le puso por nombre Icabod, que significa la gloria de Dios se nos fue quitada. No tenemos ya más la presencia del Señor. Esa mujer también murió. La presencia de Dios se fue completamente. Se la llevaron los filisteos, porque les voy a resumir. Se la llevaron los filisteos. Estuvo con los filisteos y trajo muerte, produjo tumores. Luego dijeron ellos, no, vamos a reunirnos porque es que esto está grave, todo el mundo se está muriendo, vamos a llevar esto de aquí. Y la cogieron y la dijeron, bueno, busquen unas vacas que estén amamantando. Si es de Dios, estas vacas no se devuelven por sus terneras y se van y cogen el camino correcto. ¿Qué pasó? Cogieron el camino correcto. Se fueron y llegaron. Y entonces dijeron los israelitas, llegó el arca. Ay, bueno, vamos a llevarlo a la casa de Abinadab. La llevaron donde Abinadab y estuvo ahí 20 años en la casa de Abinadab, siendo cuidado por Abinadab y por su hijo Usa. 20 años donde no pasó nada, donde Saúl era el rey. ¿Y saben qué pasa? Dios le habla a Saúl y Saúl desecha la voz de Dios. Y cuando desecha la voz de Dios, las palabras del profeta fueron estas: Saúl, ¿qué hiciste? Locamente has hecho cuando no obedeciste lo que Dios te dijo. Locamente. Eso es una locura cuando nosotros hacemos las cosas que no son de parte de Dios. Se nos terminan así de enredando todo. Locamente. En cambio, las que Dios manda pueden que parezcan locas para ellos, pero son las correctas. Para los que no creen, pero son las correctas. Ahora, locamente has hecho, le dice. ¿Y qué pasó? Fue desechado. Y ahí es donde Dios llama a David un siervo. Dice, yo ahora voy a hacerme un siervo. Y el testimonio de Dios para David dice, este es un hombre conforme a mi corazón que hará lo que yo quiero. Saúl, tú no quisiste hacer lo que yo quería hacer para Israel. Ahora yo voy a buscar uno que sí me haga caso, que me honre, que me sea fiel y que sea siervo. Por eso cuando José puso el ejemplo del Goliat, ya él era un hombre fiel, porque cuando él venía el oso, venía cualquier animal, él confiaba en su Dios, y cuando se presentó ante los demás, la honra pública la tuvo porque él había sido fiel. Saúl no había sido así. Saúl Dios le dijo, mata a los amalecitas. Ay, a mí los demás dijeron que dejaran esa gente ahí, yo lo dejé. Locamente has hecho. Ahora, listo, Saúl no le prestó atención al arca 20 años, pero llega David y es rey. Y cuando David es rey dice, miren,
tenemos que traer esa arca a Jerusalén. Ahí es donde empieza a ser Jerusalén, la capital espiritual. Hay que traer el arca. Y dicen, vayan y tráiganla de donde Abinadab. Y vienen y la traen. Y cuando la traen, empezó a tropezar. Y Usa, que había estado tenido 20 años cuidando el arca, metió la mano. ¿Saben qué significa Usa? Muchos lo saben, fuerza. ¿Saben qué significa Abinadab? Un hombre generoso, buena gente. Eso significa Abinadab. Así como a veces nosotros vivimos la vida cristiana, como buena gente, como no sé qué, pero sin la presencia de Dios en nuestras vidas, porque al final y al cabo no hacemos la voluntad. Seguramente la cuidaban, la limpiaban, pero sus vidas no correspondían, porque si Usa hubiese sabido eso, no usa la fuerza, no mete las manos, perdón. Deja que Dios, ¿tú crees que un arca que ya vino con unas vacas que estaban criando, ahora él iba a ayudar a Dios? No podía tocarla. 20 años, ¿saben cuántos pueden pasar años en nuestra vida de cristiano que no pasa nada? Pero resulta que dijo David, algo se hizo mal. Déjenla donde Obed-edom, y la dejaron allá. ¿Saben cuánto tiempo estuvo allá? 3 meses. ¿Saben qué significa Obed? Siervo. Ese es el significado del nombre, porque Dios en todo tiene enseñanza. Y este hombre, dice la Biblia, cuando ustedes lean sobre los hijos, que eran valientes, vigorosos, robustos, fuertes, servidores de Dios. Es decir, que las vidas de los que, yo me imagino que cuando llegó el arca a la casa de Obed, hay que orar. Vamos todos. Nuestra vida está en la presencia de Dios. Hay que haber un cambio interno. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo hay que tener esta arca? ¿Qué es la forma? ¿Qué es lo que dice Dios? Yo lo voy a hacer. Me imagino que puso Obed a sus hijos pilas. Todo el mundo aquí se hace lo que Dios dice, porque aquí está la presencia de Dios. Eso es honra. Y en 3 meses fue suficiente para bendecir la casa de Obed-edom, al punto que David dijo, hey, escuché que Dios había bendecido la casa de Obed. Vamos a ver cómo es que se hace esto y traigamos de buena manera el arca. Y la trajeron a Jerusalén. Les termino la historia. Honra y deshonra. Llega el arca y David estaba feliz danzando. ¿Y saben lo que le dice en segundo libro de Samuel? Le dice Mical, su esposa. Segunda de Samuel 6, léanlo, porque yo se los voy a decir. Le dice, aquí actuado, ¿no? Ya que no se los puedo leer. Bonito tú. Qué deshonroso tú delante de todas las criadas. Porque al danzar vigorosamente se le veía una que otra cosa. Me imagino que las piernas de una túnica, dame razón que se le puede ver. ¡Qué deshonroso! Y dice David, Mical, te voy a decir una cosa. Bueno, yo sí se lo hubiera dicho así. Te voy a decir una cosa con mucho respeto y con mucho amor. Yo esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo para honrar al Señor. Te voy a recordar algo, porque se lo dice así. No te voy a recordar, sino que le recuerda esto. Tu papá Saúl lo quitaron del reino por deshonrar a Dios. Y por eso me lo dieron a mí. Y si yo me tengo que hacer más vil, me voy a hacer. Pero yo no voy a dejar de honrar al Señor. Por lo que digan otro, por lo que piense otro, por lo que pase, yo no voy a dejar de honrar al Señor. Y me haré más vil aún. ¿Y saben lo que pasó? La Biblia dice que Mical no pudo tener hijos hasta el día de su muerte. Dios honró a David delante de esas personas, pero a Mical la deshonró. La deshonró. Y por último, en medio del devocional de nosotros como hermanos, en esta semana mi hermana tocaba un tema que está, y que José tocaba ese versículo en Romanos 12:2, que dice que nosotros debemos renovar nuestra mente. Déjenme lo busco. Renovar nuestra mente, porque el culto ahora no es venir aquí. Hay que venir, no se lo estoy diciendo, pero el verdadero culto racional es presentarnos como ofrenda viva delante de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Pero se lo voy a leer en una versión inglesa que me encantó. Dice, así que eso es lo que quiero que hagas con la ayuda de Dios. Toma tu vida cotidiana, Romanos 12:1-2. Toma tu vida cotidiana, ordinaria, dormir, comer, trabajar,
y colócala ante Dios como una ofrenda. Acepta lo que Dios hace por ti, que es lo mejor que puede. Aceptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. No te adaptes tanto a tu cultura como para encajar en ella sin siquiera pensarlo. En cambio, fija tu atención en Dios. Serás cambiado desde adentro hacia afuera. Reconoce fácilmente lo que Dios quiere de ti y responde rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra hacia su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti y desarrolla en ti una madurez bien formada. Honra. El mundo, la carne, los deseos, lo que tú quieras, lo que tú piensas, eso siempre nos va a traer deshonra, problemas, vergüenza. Pero honrar al Señor nos va a traer bendición y honra. Y yo les digo una cosa, el Señor quiere honrarnos como casa y quiere honrarnos como persona. Pero Dios desea que nosotros lo honremos. Yo creo que hay personas que tal vez pueden estar pensando que el año se acaba. Y es verdad, se está acabando y no ha pasado nada. Y es otro año. Pero ¿saben qué? A partir de hoy, hasta este año, quedan 3 meses. 3 meses. 3 meses son suficientes en la vida de un hombre que se determina a creer y a honrar al Señor. En 3 meses Dios puede hacer cosas imposibles que no habían sido hechas en 20 años. En 3 meses el Señor va a despertar como a Samuel, ministerios, llamados. Pero también en 3 meses el Señor va a hacer algo sorprendente en tu vida. Porque la honra viene, la buena fama, los testimonios van a venir cuando tú determinas que vas a honrar al Señor. El Señor te va a honrar después. Amén. Vamos a escuchar una canción y les voy a decir algo. Yo creo que estas sillas tenían propósito. 2 llamados en esta mañana. La primera es a aquellos que no escuchan la voz de Dios. Mi reto, mi honra para Dios es hacerles este llamado loco hoy. El de ustedes es honrarlo, obedeciéndolo. El primer llamado es a aquellos que no oyen la voz de Dios. Aquellos que su vida no saben cuándo Dios le habla, que necesitan ese momento de oración, de intimidad con Dios. Y el segundo llamado va a ser a aquellos que lo conocen, pero que como Samuel van a despertar a una nueva cosa, a un nuevo nivel, donde la autoridad ustedes van a saber. ¿Saben por qué? Porque en la consejería, yo creo que todo el mundo aquí cuando viene a la consejería y tiene un problema en su casa, quieren que los pastores estén allá con ellos. Pero eso es imposible. ¿Saben quién está con ustedes? Conmigo, el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor lo que quiere es darle autoridad ya en medio de su casa, en su apartamento, en su edificio, en su trabajo, con sus maridos. Darnos autoridad, como lo tenía luego Samuel, para hablar y declarar y decir que se hace esto. El Señor dijo, el Señor no lo dijo, no lo quiere. Porque ¿saben qué? Cuando fueron a elegir rey, el Señor le dijo a Samuel, ellos quieren rey. Y Samuel les decía, Samuel les decía, no pidan rey. Dios es suficiente para ustedes, no pidan rey. ¿Saben qué? Ustedes van a tener que trabajar para el rey. Si las mujeres de ustedes van a ser para el rey, no tengan rey. Y el pueblo decía, yo quiero rey. Y yo me identifico mucho con Samuel porque yo era así, yo no me pongo como con el que no conoce, sino con el que conoce. Pero es que la Biblia dice, pero ¿cómo? Y Dios le dice a Samuel, tranquilo Samuel, lo que yo a veces no tengo. Tranquilo Samuel, tranquilo, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Tranquilo. ¿Saben? Cuando Dios dice yo honraré a los que me honran, es porque cada día, que cada decisión o cada presente tuyo está escribiendo un futuro de honra o de deshonra. Tu decisión hoy no la ves, pero los frutos los ves después. Y antes, así como la mujer del sacerdote que no sabía, ella sí iba a dar a luz, pero no sabía de la manera.
Porque cuando uno se mete en un problema, uno no sabe ni cómo va a terminar. Pero antes que todo vaya peor, Dios nos trajo aquí, planeó este día que sin José Gregorio y yo ponernos de acuerdo,